Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por haberme permitido estar aquí en este nuevo día junto con todos ustedes. Hoy 23 de abril del año 2025. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la gracia que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, nos lleva a tener un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Hoy vamos a hablar de un camino seguro. Mira, un camino seguro. Doy gracias al Dios y Padre por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre eterno, Dios glorioso y misericordioso, por los profetas originales, desde el primer Adán hasta Juan el Bautista. Y doy gracias al Dios de la gloria por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles originales, los 12 apóstoles, porque ellos no solamente entregaron su vida, sino que la expusieron para dar testimonio del único Dios verdadero, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia del Señor. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Doy gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre. Doy gracias a Dios por la ayuda que le da al desamparado. Doy gracias a Dios por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por la gracia que llega a través de su evangelio, por la salud física, económica, moral y espiritual, que es el premio seguro a todos los que obedecen a la fe. Por eso clamamos Abba Padre. Un camino seguro. Cielo, ¿viste lo de la guayaba? Un camino seguro. Desde el principio, Dios ha dejado migajas de pan que conducen a la puerta de su reino. Muchos, en muchos momentos, han sentido que Dios los dejó tirados y como en el olvido, en algunos momentos hasta sin esperanza. Ciertamente las tribulaciones del mundo no han sido nada fácil, pero tribulación, angustia, hambre, desesperación, todo lo que ha llegado a través de estas leves tribulaciones momentáneas han sido ya predestinadas por Dios. Recordemos lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. El que ama a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Y todas estas leves tribulaciones momentáneas que están pasando en el mundo, alrededor del mundo, tienen que ayudar a bien a los escogidos de Dios, a los apartados, a los seleccionados. Feliz día, bendecido. Así que en algunos momentos perdemos aún la esperanza, pero mantengámonos en pie firme. Para devolvernos al camino correcto, tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. Pues nosotros desde el principio hemos sido un problema, aunque usted no lo crea.
hablo según la carne. Y hay un problema aún mayor que nuestros deseos carnales, que olvidamos nuestra identidad, olvidamos quiénes somos, de dónde venimos y lo que venimos a hacer. Por eso es necesario volver a encontrar el camino, la verdad y la vida, y seguir su ejemplo y su proceder. Por esto Dios, por nosotros, dejó el manual de vida, que no es más que el pan que Dios ha migajado, para que encontráramos el camino a casa. La experiencia contada por Enoc, Noé, Elías, Abraham, quien fue llamado amigo de Dios, David, quien se conoció como quien tenía el corazón semejante al corazón de Dios, Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías y tantos otros profetas, hasta llegar al Señor y Salvador Cristo bendito, a quien se conoce como el camino, la verdad y la vida. Los discípulos que pasaron a ser apóstoles, como Pedro, Santiago, Juan, más los otros, que completan los 12, dan testimonio hasta hoy que el Mesías es el Cristo prometido para salvación, pues es el que conduce o guía a los ciegos por el camino hasta Dios. Y aún hay más esperanza, porque Dios escoge a Pablo como apóstol, enviado para los gentiles a dar testimonio del Espíritu Santo, que llega también no solo a Israel, sino hasta lo último de la tierra. Dios, en su infinita bondad, escoge a Pablo, apóstol de los gentiles, para poner un fundamento, amando a la generación futura y llamando a las generaciones futuras al otro, para edificar encima de lo que Pablo puso el fundamento, como está escrito en primera carta a los Corintios 3:10. Pablo dice que él puso el fundamento y otro edifica encima de ese fundamento. Pero todos ustedes miren cómo sobreedifica. Muy importante los acontecimientos que están ocurriendo hoy en el mundo, para que nosotros queramos buscar el camino del Señor con temor y reverencia, con amor y misericordia. ¿Cuál fue la primera migaja de pan que Dios colocó en las Sagradas Escrituras para que conozcamos el camino? A Enoc, como está escrito en Génesis 25, 22 y 23. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Engendró hijos e hijas, pero caminó con Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, empezar a caminar con Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos caminar con Dios? Cumpliendo los 10 mandamientos y utilizando sedaca. Utiliza la justicia que viene por la misericordia y la bondad, y cumple los 10 mandamientos para que tenga la vida. Cuando el joven se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida? El Señor le dijo: cumple los 10 mandamientos de Dios, los que están escritos por la mano de Dios. También Noé caminó con Dios, como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Nosotros es necesario que nos devolvamos y empecemos a caminar con Dios. Cuando Elías huye a Oreb, ya que Acab había dado a Jezabel la noticia que Elías había matado a espada a todos los profetas de Baal, Jezabel envía mensajero a decir a Elías que ella le iba a hacer lo mismo a él. Elías, viendo el peligro, huyó y quiso aún la muerte. Basta ya, decía al Señor, quítame la vida. Él sentía que no era mejor que sus padres. Había perdido, según él, el camino por haber matado a los profetas de Baal. Pues recordemos que el sexto mandamiento del Señor dice, no cometerás homicidio. Pero un ángel del Señor le tocó y le dio de comer. Y él se quedó dormido después de comer y de beber por 2 veces. La segunda vez, después de comer y beber, fortalecido por aquella comida, comió 40 días y 40 noches. Caminó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y él respondió, como está escrito en Primera de Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por el Señor mi Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Oído, amada, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y pasó un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Israel había perdido su camino y a un solo profeta Dios usó para que lo encontrara de nuevo. Hoy muchos han perdido el camino del Señor. Son miles de millones de congregaciones. Cada una tira a su propio beneficio. Cada una busca lo suyo propio. Pero ¿quién busca el beneficio del prójimo, que es en Dios? ¿Quién busca cumplir los 10 mandamientos y utilizar la misericordia, la justicia y la bondad? Pues como dijo el profeta, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hoy debemos recuperar el rumbo perdido. Debemos de recoger las migajas de pan que Dios ha dejado desde Noé hasta nuestros días. Debemos entender
que los pastores tienen que quitarse los títulos de pastores y los padrecitos títulos de padre. Que los apóstoles tienen que quitarse títulos de apóstoles y los profetas tienen que quitarse títulos de profetas. Tenemos que entender hoy, desde ya, que es el Señor y solo el Señor en el único que hay salvación y que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Cristo hombre. Muy importante que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y empecemos a quitarnos los títulos que tenemos. ¿Quién más pastor que Cristo? Si según Juan capítulo 10 el único buen pastor es Él. Él mismo dijo, y habrá un rebaño y habrá un pastor, para que se cumpla la profecía de Ezequiel capítulo 34 del 8 al 11. Hoy es el tiempo de rectificar y es el tiempo de buscar nuevamente el camino del Señor. Tú no tienes que cumplir todos esos preceptos de Moisés, 603 preceptos, más lo que te ponen en la congregación. Tú tienes que cumplir los 10 mandamientos de Dios. Son solo 10 mandamientos. Es importante que tú comparezcas ante el tribunal de Cristo hoy, en este momento, y que tú te devuelvas al camino del Señor. Aquellos que se llaman a sí mismos padrecitos, sepan que el mismo Señor dijo, no llamarás padre a nadie. Y no estaba hablando de los padres naturales, estaba hablando de los que se llaman padres a sí mismos, porque les gusta echar su bendición. Hay uno solo que nos echó la bendición, el cual es Cristo, y este resucitado, ya que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el libro histórico de Hechos 3:26 y Gálatas 3:9. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Queridos hermanos, les hago un llamado. Recuerden que la salvación no viene por Ismael, sino por Isaac. Tengan mucho cuidado con esas falsas doctrinas. Tengan mucho cuidado porque son muchas las falsas doctrinas y ya los tiempos están cumplidos. Todo lo que Dios había predestinado ya está hecho. Y ustedes tienen hoy la posibilidad de regresarse al Señor solamente cumpliendo los 10 mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No te inclinarás delante de ninguna imagen creada por manos de hombre, ni de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No tomarás estas palabras de Dios en vano. Santificarás el día sábado. Recordemos que Cristo, para ustedes los católicos, apostólicos y romanos, los evangélicos, para todos ustedes que les gusta buscarle las 5 patas al gato, Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces Cristo resucitó un domingo. Creo que no te queda muy difícil de comprender, no necesitamos 4 dedos de frente para comprender que si el domingo es el primer día de la semana, el sábado es el 7º día. Así que honra el día sábado, el cual es el 7º día, ya que el primer día de la semana es el día de la resurrección de los muertos, como fue la de Cristo. Pero Cristo reposó el sábado. El viernes murió, el sábado reposó y el domingo se levantó otra vez a seguir trabajando como hasta ahora con nosotros. Así que honrarás el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre, a Dios, a tu amada madre iglesia. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no cometerás hurto, no levantarás falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo. Fácil, devolvámonos en el camino del Señor. Donde quiera que tú estés, solamente con esto, donde quiera que tú estés, no necesitas un llamado pastor, no necesitas un cura, no necesitas un sacerdote, no necesitas un levita, no necesitas un fariseo ni saduceo. Donde quiera que tú estés hoy, con Cristo Señor nuestro, cumpliendo estos 10 mandamientos, es más que suficiente para ser salvo. No necesitas nada más para tu salvación.
Y de hecho te digo que desde hoy estarás con Cristo en su reino. Muchos hoy están endurecidos para no creer a la verdad. No entienden que el arrepentimiento del bautismo de agua no funciona. Meterte en agua y sacarte de ella y decir que estás arrepentido, eso no funciona. Tiene que ser un arrepentimiento de corazón. Aún muchos quedaron ciegos y muertos de hambre por no comer siquiera las migajas de pan que el Señor nuestro Dios nos da. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 19 del 1 al 10. Voy a leer del 9 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, porque el sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Irano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Cristo bendito. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos del amado apóstol Pablo. Y la gente se convertía al Señor. No hay un milagro más maravilloso que una persona sea transformada. De nada vale que una persona sea paralítico, se levante para irse a meter en un bar o irse para las fiestas a discotequear. De nada vale eso. Pero una persona que sea un delincuente, una persona que sea malviviente, una persona que sea maldiciente y que sea borracho y que hoy sea transformado en el Señor y que empiece a alabar, a cantar y a llevar himnos de gracia al Señor, sobrio, sano y perfecto, eso es un mejor milagro. Sabemos que el camino es Cristo, pero no hemos comprendido cómo transitar por él. Por esto, hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, debemos celebrar la Pascua del Señor, que por medio de ella los gentiles y aún los israelitas se pueden devolver al verdadero camino, el cual es el Señor, su consejo y su poder. Pascua, recordemos que Pascua significa transitar. Debemos transitar por el único y verdadero camino para llegar a nuestro verdadero hogar, el cual es nuestro destino, el edificio de Dios. ¿Cuál es la finalidad de la Pascua? Enseñar a las nuevas generaciones a recorrer el camino nuevo y vivo, el cual es el conocimiento de la palabra de Dios. En época, o en pocas palabras, libertad. Por lo cual clamamos hoy, Abba Padre. Damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, sublime e inmortal, por llenarnos de su gracia, de su bondad y de su amor. Recojamos el maná, el cual es Cristo. Sigamos el verdadero camino hacia Dios, con justicia, bondad y gozo en el Señor. Muy importante que no olvidemos los 10 mandamientos, porque ellos son la vida eterna. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento como una virgen pura a Cristo, Señor nuestro, y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito
que son una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Fue un placer compartir con todos ustedes y recibo en el amor de Dios que la gracia y el amor de Dios nos une en todas partes del mundo. Amén. Abba Padre. Ángeles con todos ustedes, amadas.